Misericordia. En la misericordia estamos. Mateo 5:7. Mateo 5:7. Dice la palabra: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea que el que hoy manifieste misericordia va a recibir misericordia. Como la ley de la siembra y la cosecha. De lo que sembremos, de eso mismo cosecharemos. Misericordia, el pastor nos definió la misericordia como la inclinación del ánimo para compadecerse del mal ajeno. Inclinación del ánimo para compadecerse del mal ajeno. Y el ánimo viene del alma. Entonces, el alma está formada por emociones. Entonces, de acuerdo a la emoción, de acuerdo al momento, nosotros reaccionamos. O misericordiosos o inmisericordiosos, compasivos o destruyendo a los demás. Pero Dios dice que nosotros, la iglesia, no podemos obrar en las emociones, sino en el corazón, de acuerdo al corazón que obraba el Señor Jesús. El Señor Jesús no obraba almáticamente, sino que siempre obraba ¿cómo? En el Espíritu. Entonces nuestro corazón debe estar siempre inclinado a compadecerse del mal ajeno. Siempre debe estar inclinado a compadecerse del mal ajeno. Hay algunas personas que sienten placer viendo sufrir a los demás. ¿Ha llegado a darse cuenta de eso? Algunos, apenas 3, yo me he dado cuenta. Hay personas que se complacen de ver a otros sufriendo, llorando, afligido, acongojado. No se compadecen de otro, del necesitado. Entonces, hay algunas personas que sienten placer viendo la desgracia ajena, antes que la misericordia de Dios en esa persona. Un ejemplo: cuando llegamos a los caminos del Señor, venimos viviendo siempre en las emociones y en el alma. Vivíamos bajo la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, allí, antes de conocer al Señor, alguien fracasaba, o un familiar que había sido bien vanidoso, bien orgulloso, el rico de la familia o el rico del barrio, de pronto quebraba o fracasaba, y todo el barrio, ¿qué hacía? Se gozaba, celebraba, murmuraba, criticaba. Pensó que le iba a durar la dicha toda la vida. ¿Vio? Y tan orgulloso que era. Entonces, ¿qué hacía el alma? ¿Manifestaba qué? Inmisericordia. ¿Manifestaba qué? Manifestaba injusticia, gozo por ver a la otra persona fracasada. Manifestaba alegría por ver al otro caído. Nunca el alma decía: oh, qué dolor, que fracasó la familia Pérez. Qué pesar con la familia Gómez, tan queridos que eran. No, tan orgullosos. Bien hecho. Pensó que la plata les iba a durar toda la vida. Entonces, ese era nuestro corazón. Ya no actuamos así, ¿cierto? Ya no. Ya nuestra alma se inclina ¿a qué? A tener misericordia del que fracasa, del que padece, del que sufre. Entonces vamos al libro de Proverbios 24:17. Proverbios 24:17. Para que miremos lo que sucede cuando nos alegramos tanto porque los demás padecen y nosotros no manifestamos misericordia, sabiendo que servimos a un Dios misericordioso. Si servimos a un Dios misericordioso, nosotros debemos dar frutos ¿de qué? De misericordia. Porque es lo que
Él nos da de alimento. Dios nos da de alimento, es misericordia. Dios nos da de alimento, es compasión. Dolor por el otro, por la aflicción del otro, por la necesidad del otro, ¿verdad? Entonces dice el Proverbio 24:17. Dice, cuando cayere tu enemigo, o el rico del barrio, porque a veces el rico se hace enemigo de los pobres, porque tiene, porque así somos humanos, ¿cierto? ¿Nos entendemos lo que estamos hablando? ¿O solamente yo lo entendí? Cuando cayere el rico del barrio, tu enemigo, dice la palabra, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Dice, no te alegres, no te regocijes porque el otro cae. Aunque sea tu enemigo, no te alegres porque él fracase. Mira el 18. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Te lo voy a leer en la viviente para explicarlo mejor. Dice, no te alegres cuando tus enemigos caigan, no te pongas contento cuando tropiecen, pues el Señor se molestará contigo. Él no se va a molestar con el que cayó, Él se va a molestar contigo, Él se va a molestar con nosotros, porque nos gozamos y porque nos pusimos contentos por su fracaso. Entonces Él dice, pues el Señor se molestará contigo, y mira lo que hace el Señor, y quitará su enojo de ellos, y quitará el sufrimiento de ellos, y les dará una salida. ¿Y cómo nos quedamos los que nos reímos y los que nos gozamos porque tropezó? Llorando, viendo, pero ahí me decimos, pero es que Dios es injusto. Oiga, al malo le sigue la maldad y se levantó rápido. No, Dios no quiere que actuemos así. Dios dice, no te alegres cuando tus enemigos caigan, no te pongas contento cuando tropiecen. ¿Por qué? Porque Dios está mirando nuestro corazón. Dios no está mirando cómo actúa el impío, Dios está mirando cómo actúa la iglesia. Los que estamos llamados a tener, ¿qué? Misericordia de otros. Entonces Él dice, pues el Señor se molestará contigo. ¿Quién quiere que el Señor se moleste con él? Yo no quiero que el Señor se moleste conmigo. Ninguno queremos que el Señor se moleste con nosotros, ¿verdad? Si lo que más anhelamos es tener contento al Señor, alegre el Señor y aprobando lo que Él hace, ve lo que nosotros hacemos. Entonces dice, pues el Señor se molestará contigo y quitará su enojo de ellos. Y el que se alegró se sorprenderá cómo Dios lo levantó así. Y no sabemos qué nos puede venir a nosotros si nos alegramos por el enojo, por el contentamiento que tuvimos al ver al otro caído. Entonces, a veces necesitamos de verdad aplicar a nuestro corazón lo que es la misericordia, porque somos humanos y tendemos a andar en el alma más que en el espíritu. Y a pesar de que las bienaventuranzas están ricas de vida de Dios, de Cristo, nosotros humanamente caemos a veces en la injusticia para con los demás. Y siendo siervos, porque el Señor me dio un ejemplo muy especial de un profeta, cómo no tuvo misericordia de lo que Dios quería hacer y se dejó llevar por su alma, se dejó llevar por sus emociones y entró en desobediencia. Cuando nosotros nos dejamos gobernar del alma, de las emociones, estamos en desobediencia. Entonces vamos a mirar al profeta Jonás. Muy conocido, sabemos que es el de la ballena, ¿verdad? Pero no la ballena, es un pez grande.
Es el pez grande que lo conocemos desde la escuela dominical. Se nos ha predicado mucho, pero hoy vamos a conocer algo más profundo del corazón de Jonás, que nos va a instruir como iglesia para comprender más la misericordia que Dios quiere que tengamos con los demás. Jonás significa, el nombre Jonás significa paloma. Y paloma es una persona reposada y de temperamento apacible. Yo le pregunto, ¿así era el temperamento de Jonás? Ni parecido. Es que uno se queda sorprendido de lo que es esta alma, de lo que somos humanamente, de lo engañoso que es el corazón y perverso. Jonás significa paloma, y paloma significa una persona reposada, de temperamento muy apacible. Dios escogió a Jonás para llevar un mensaje de paz, pero Jonás no tenía paz. Jonás estaba interiormente ¿cómo? Turbado. Vamos a mirar cómo Dios tenía a Jonás como un mensajero, un portavoz del tiempo, de esos tiempos para la ciudad de Nínive. Vamos a leer en el capítulo número 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a leerlo todo. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Quizá Él tendrá misericordia de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. El 11, y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trajeron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido.
Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo número 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Me acordé de su misericordia y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrasen de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, también significa misericordioso y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y dijo Jehová, y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano
el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Tremenda historia, ¿verdad? ¿Cuántos la habíamos leído completa? Hoy tuve la oportunidad de leerla completa. Entonces vamos a mirar la actitud incorrecta de Jonás. La actitud del corazón que siente placer viendo la muerte y la desgracia de otros. Y quizá usted diga: ¿y era un profeta? Sí, era un profeta. ¿Era un hijo de Dios? Sí, era un hijo de Dios. Porque el corazón es engañoso y ¿qué? Y perverso. Entonces vamos a discernir qué pasó con Jonás. Dice, el Señor le dio una orden y le dijo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive era la capital de Asiria, y Asiria era un imperio muy poderoso. Asiria era enemigo del pueblo de Israel muy fuerte, y los israelitas o los hebreos o judíos, que era Jonás, aborrecían al pueblo de Asiria. Y por ende el profeta Jonás, que iba a ir a pregonar que iba a haber muerte, que Dios iba a destruir la ciudad, cuando a él le convenía que esa ciudad fuera destruida. A él le convenía como humano, no con corazón de Dios. Entonces él se puso muy enojado porque él no quería ir a ese lugar. Y tenía que ir a predicarle ¿a quién? A los enemigos más fuertes de Israel. Y como los asirios era un pueblo muy violento, eran guerreros que venían y acababan con un pueblo entero. Entonces ellos le tenían mucho respeto al imperio de Asiria. Entonces, ¿qué hizo Jonás cuando Dios le dice: vete a Nínive y pregona contra ellos? Lo primero que sucede en el corazón de Jonás es lo siguiente. Algunas veces nosotros, como hijos de Dios, estamos en desacuerdo con la visión que Dios tiene. Para empezar, Jonás está en total desacuerdo para el lugar donde Dios lo mandó. Yo no quiero ir allá. Vete a predicar a la pradera. Es que yo no quiero ir para allá. Vete a hacer la visita donde la anciana que habla tanto, que hay que tenerle. Es que yo no quiero ir allá. Él no quería ir a Nínive. Entonces, Jonás está en un total desacuerdo con el mandato de Dios, con la visión del Espíritu, con la visión de Dios. Y deje su dedito en Jonás y miremos un momentico el libro de Hechos para que miremos el corazón de la gracia. Hechos 26, para que miremos el corazón de la gracia del nuevo pacto, como habló cuando Dios le mandó a hacer algo y se unió a la visión de él sin estar en desacuerdo con lo que Dios le dijo al apóstol Pablo. En el 26:19, el apóstol Pablo, cuando estuvo preso, le dijo al rey Agripa, le dijo: por lo cual, oh rey Agripa,
no fui rebelde a la visión celestial. Entonces, ese es el corazón de la gracia. ¿Ese es el corazón de qué? De la misericordia. Ese es el corazón que Dios quiere que tengamos, que no seamos rebeldes a la visión de Dios, a lo que Dios nos pone a hacer. Pablo nunca se puso rebelde contra la visión de Dios, habiendo caminado años atrás contra la visión de Dios y habiendo sido enemigo y perseguidor de la iglesia. Cuando Dios se reveló a él, él nunca estuvo en descontento ni en oposición a lo que Dios le mandaba hacer. Entonces debemos unirnos a la visión celestial. El apóstol Pablo no fue rebelde. Sin embargo, la postura de Jonás fue todo lo contrario. En el capítulo número 3 vemos la actitud de una persona en descontento, la actitud de una persona en desacuerdo con lo que Dios le manda hacer. Vemos la actitud de una persona que no sabe someterse a lo que Dios manda, ni sabe cooperar para trabajar en lo que Dios quiere salvar. Y Dios nos mandó a nosotros a ayudarle a pastorear su iglesia, ¿verdad? Dios nos mandó a nosotros a ayudarle ¿a qué? A cuidar su viñedo. Entonces dice aquí que lo primero que hizo el corazón de Jonás fue huir. Entonces, cuando nosotros estamos en descontento, en desacuerdo con lo que Dios quiere hacer, lo primero que hacemos es huir. Ya no queremos estar en la iglesia, ya no queremos estar en el culto del domingo porque ese es muy fuerte, o no asistimos a las capacitaciones que debemos estar porque no estamos de acuerdo con lo que dicen. Cada uno manifiesta en su interno corazón una actitud incorrecta y defensiva, de acuerdo a lo que tenga en su corazón. Entonces, Jonás lo primero que hace es huir y se va en dirección opuesta a la voluntad de Dios. Imagínense que Nínive y Tarsis era como si él hubiese estado en Pasto y se hubiera ido para la costa, de norte a sur. Así era la distancia que había entre Tarsis y Nínive. O sea que cuando nosotros estamos en desacuerdo con lo que Dios va a hacer, huimos y nos vamos en dirección opuesta. Huimos y nos vamos en dirección opuesta a la voluntad de Dios. Y mire, el Señor me hacía entender algo. En muchas ocasiones estamos sentados aquí en la casa de Dios y tenemos el espíritu de Jonás. Estamos dentro del cuerpo, con una actitud callada, con una actitud silenciosa, pero con una actitud interna, almática, de desacuerdo y de desobediencia, queriendo hacer lo que nosotros tenemos en el corazón, la visión de nosotros, mas no la de Dios. Entonces el Señor nos dice en esta noche: no huyan de lo que Dios les mande hacer, háganlo, porque van a acompañar a hacer la obra de ¿qué? De misericordia. No se vayan en dirección opuesta a lo que Dios está haciendo. Si ustedes se van en dirección opuesta, no están en unidad ¿con qué? Con lo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de la casa de Dios. Su actitud frente a su desacuerdo, su actitud frente a su falta de unidad con la visión que tiene el siervo, lo importante que debe hacer, o el consejo que debe hacer, es ir directamente a la cabeza y hablar con él. Pero no se quede sentado callado, porque ese silencio lo lleva a murmurar, ese silencio lo lleva a desubicarse, aún hasta irse de la iglesia,
Porque cuando nosotros estamos en descontento en un lugar, lo primero que queremos hacer es irnos. Es la primera manifestación humana. Uno dice, mejor me voy. Y Dios dice, esa no es la solución. No vayas a obrar como obró Jonás. La iglesia no puede obrar como obró Jonás, porque Dios tiene un plan para nosotros en cada lugar donde nos coloca. Cuando estamos en descontento o en desacuerdo con la voluntad de Dios o con la visión de Dios, no disfrutamos nada de lo que se hace en la iglesia. Cuando usted está en descontento, usted no disfruta la alabanza, o la disfruta. Usted se sienta ¿a qué? A escoger cuál le gusta y a criticar la tecla se le fue por donde no era. ¿Es así o no es así? Somos carne, somos pueblo con corazón engañoso. El hombre que no está en unidad con la visión, con lo que Dios le manda hacer, no disfruta de la obra de Dios. Solo exige y se queja en su interno corazón, pero no hace nada. No hace nada. ¿Y sabe qué es lo peor? Que se siente un perdedor porque en ese lugar su vida no prospera, no ve bendición. Y lo que es peor aparte de sentirse perdedor, se siente frustrado espiritualmente. ¿Sí ve el peligro de uno andar en desacuerdo con la visión de Dios? Se siente uno frustrado. 15 años en esa iglesia y lo mismo, no veo la bendición. Y no te das cuenta que 15 años lleva el Señor sosteniéndote, proveyéndote, cuidándote, guardándote de accidente, todos los días trayendo misericordia sobre tu vida, y no lo ves. Porque tú tienes tus ojos puestos en lo que Él dijo, en las vanidades ilusorias. Tú tienes tus ojos puestos en la casa que le pediste desde que empezaste a caminar con Él, en el carro o en las cosas materiales. Pero no ves que la misericordia de Dios ha estado todos los días sobre tu vida, guardándote y llevándote. Entonces, el que está en desacuerdo con la obra de Dios, llega a un punto en que se siente perdedor o se siente frustrado, como se sintió Jonás. Jonás dijo, yo me voy. ¿Usted cree que en este momento, cuando Jonás decide irse por su lado, él es un hombre espiritual triunfante? ¿Es un perdedor? Es un perdedor. Es el hombre que no se enfrenta a los problemas. Es el hombre que esquiva las situaciones. Es el hombre que no habla. Por eso yo le digo, hable mujer, hable hombre, que uno a veces guarda muchas cosas en el corazón y se le van convirtiendo una papa caliente dentro de uno. Y lo mejor es mantenerse al día en todas las cosas. Lo mejor que uno puede hacer para no vivir en descontento dentro de la casa de Dios y con los hermanos es abrir la boca y decir lo que no le gusta. Porque tenemos que aprender a hablar verdad y a ser ¿qué? Sinceros. Y cuando uno abre la boca y habla, hay sanidad y hay libertad. Entonces, Jonás, ¿qué hizo? Se fue. Usted no vaya a huir. Quédese, porque Dios, así como le extendió la misericordia a usted para estar aquí, lo va a usar para extenderle misericordia a otros. Amén. Entonces, en el versículo número 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Qué problemas causa la desobediencia de una sola persona? Vamos a mirar cuáles son los problemas que causa la desobediencia de una sola persona. Porque ¿cuántos se subieron a la nave en desobediencia? Jonás. Y mire todo lo que trajo, todo el daño que trajo, todo el temor que trajo sobre los corazones que iban en el barco. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar,
y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Entonces, la tormenta se levanta cuando hay una persona en desobediencia. Cuando en el hogar, hablemos del papá, está en desobediencia, en descontento, en desacuerdo, cuando huye de sus obligaciones, de sus responsabilidades, cuando huye de las verdades que tiene que enfrentar con su familia, ¿por qué se le levantan tempestades con los hijos y con la familia? ¿Porque está haciendo la voluntad de Dios o porque está en desobediencia? Porque está en desobediencia, ¿cierto? Entonces, Jonás es un vivo ejemplo y decimos, Señor, ¿dónde está tu misericordia? A veces como familia decimos, Señor, ¿dónde está tu misericordia? Pero hay un Jonás en esa barca que está en desobediencia. Y no solamente el hombre, puede ser la mujer. Podemos ser nosotras las que estamos en insujeción, en rebeldía, en enojo, en ira. Podemos ser nosotras las que estamos en falta de gobierno. Podemos ser nosotras las mujeres. Y la barca está que se hunde, que se parte. Entonces se le echa la culpa al viejo. No haces nada, pero a veces nosotras tampoco hacemos lo que debemos hacer. Y nos la pasamos como Jonás. Jonás se la pasaba como quejándose y enojado por lo que Dios estaba haciendo, por lo que Dios le mandaba hacer. Entonces dice que cuando nosotros estamos en desobediencia, causamos mucho daño a los que están a nuestro alrededor. Entonces, un papá en desobediencia causa mucho daño a toda la familia. Una mamá en desobediencia trae consecuencias a la casa. Y los hijos también, porque cada uno somos miembros de ese cuerpito. O sea, que lo ideal es que todos estemos como en obediencia, para que la misericordia y la bendición del Señor esté sobre nosotros y la nave no se vaya a partir, porque ella tiende a hundirse. No es que no tengamos problema, hay circunstancias en la vida en que la barca se quiere hundir. Yo he vivido muchos momentos de eso. Aquí la familia pastoral ha vivido momentos en que la barca se quiere hundir, pero uno de todos tenemos que levantar los ojos al Señor y decir, Señor, me rindo, pero yo no voy a dejar hundir esta barca, no la dejo hundir, ni la dejo partir, porque la desobediencia hace que en nuestros hogares haya tempestad, haya necesidades, haya miseria, haya escasez. La falta de la dirección y de la obediencia de las cabezas del hogar trae aflicción a toda la familia. Porque aquí solamente no trajo a Jonás. Leamos, dice el 5, dice, los marineros tuvieron ¿qué? La desobediencia. Y la tempestad cuando llega al hogar trae ¿qué? Viene acompañada de miedo. Miedo al fracaso, miedo a la pérdida, miedo a quedarnos sin nada. Entonces dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamó ¿a quién? ¿Les oyó a su Dios? No les oyó. Y echaron al mar los enseres que había, pensando que eran los enseres que pesaban mucho y que pues iban a dejar que la nave estuviera menos pesada para que la tormenta no fuera a voltear la nave. Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué tan fresco? Oiga, algunas veces, me perdona la palabra, pero algunas veces el más desobediente es el más descarado. De verdad que sí. Es el más fresco y el más acomodado. Como que no pasa nada. No, es que yo soy aquí el profeta. Es que Jonás era el profeta. Jonás era el profeta de Dios, escogido como el embajador, el portavoz del Señor para ir allá. Pero dice
qué fea esa palabra, se echó a dormir, como si fuera un perro pues. Se echó a dormir el muchacho, se echó. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros. Oiga, imagínense, sirven a dioses ajenos, le claman a sus dioses y saben que ellos no responden. La ceguera es muy tremenda, ¿cierto? Sin embargo le dice, clama a tu Dios a ver si ese sí tiene misericordia, porque el de nosotros nos deja ahogar. Servimos a un Dios todopoderoso, iglesia. Servimos a un Dios misericordioso. Servimos a un Dios que oye y ve. Mire, Dios vio para dónde pegó Jonás. Dios no es ciego. Dios ve para dónde nosotros agarramos en el momento de la tribulación. Dios lo está viendo. Él es hermoso. Él es hermoso. Y dice, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Ya ellos sabían que el Dios de Jonás era el que los iba a salvar. No había necesidad de que echaran suertes. Sin embargo, la desobediencia de Jonás, cuando estaban en medio de la tempestad, trajo retraso a la llegada al puerto, ¿verdad? Toda desobediencia trae retraso a nuestra bendición. Como estaban en alta mar y la tempestad estaba muy fuerte, la nave cada vez, en vez de acercarse a puerto, se alejaba más, se alejaba más. Cuando estamos en desobediencia, la bendición se aleja más de nosotros. La bendición no está cerca de nosotros cuando estamos en desobediencia. La bendición se retrasa. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque no estamos obedeciendo lo que Dios dice que debemos hacer. Jonás estaba en total desobediencia al Padre, estaba haciendo su propia voluntad. Entonces él retrasó la llegada, él retrasó la bendición que tenía Dios para esa barca. Jonás fue el causante de la tempestad. Una persona puede destruir su propia casa. Una persona o puede salvar una ciudad o la puede hundir. Dios usó solamente a Jonás para pregonar sobre esa ciudad tan grande. Era un imperio grandísimo. Una sola voz se abrió y Dios hizo misericordia. Entonces, así como una sola voz se abre y hace misericordia, también una sola voz se abre y destruye una casa. Y destruye la ciudad. Y lo que es peor, algunas veces nosotros retrasamos la bendición de Dios por no hacer la voluntad de Él, olvidándonos que el tiempo corre. El tiempo aquí en la tierra para nosotros no es eterno. El tiempo corre. Usted sabe cuántos no deseamos tener en el tiempo 15 años. Los tuvimos después los 18, los 22 y cuando ya nos vimos es que cincuentones, ¿verdad? Entonces es increíble cómo el tiempo pasa y uno dice, ¿a qué horas? No aproveché, he retrasado mi bendición. Aproveche, empresario, aproveche, mujer que está en su labor, está en su función, aproveche, esa es su bendición. Ese es el lugar donde Dios lo puso para que usted sea mensajera de paz, para que usted sea la que porte la paz y la bendición de Jehová para usted, para su empresa, para su casa. Aproveche el momento, el tiempo, porque los años pasan y cuando uno voltea a mirar, de verdad, ¿a qué horas? Yo perdí los 33, los 32, ¿a qué horas me pasaron? No supe y no los aprovecho. Entonces, no retrasemos la bendición por ser desobedientes. Jonás, el profeta, lo hizo. La obediencia
demorada es una desobediencia. Mire, Jonás desobedeció. No lo hizo en el tiempo que debía hacerlo. Y dice la palabra que ya yendo al capítulo número 4, el capítulo número 3, Dios le habló por segunda vez y ahí sí lo hizo. Pero la pregunta es, ¿la obediencia demorada es obediencia? No. Cuando usted obedece con demora, usted está en desobediencia. Nosotros no nos podemos ni adelantar ni atrasar, sino hacer como Dios nos manda. Saúl se adelantó a lo que Dios le dijo que hiciera y Dios lo desechó. Uno porque se adelantó y otro porque se atrasó. Entonces, Jonás, la desobediencia le trajo consecuencias a su vida. Jonás se creía muy espiritual porque era el profeta y él se rebeló internamente y dijo: yo no voy a ir a pregonarle a esa gente. Yo no voy a ir a que Nínive, a verme expuesto en medio de gente violenta. No solamente Jonás no quiso ir a pregonar lo que Dios le decía que iba a destruir esa tierra, no solamente no lo hizo por desobediencia, sino por orgullo, porque Jonás era un profeta, y todo profeta que en ese tiempo hablara palabra de Jehová y no se cumpliera, era calificado como un profeta mentiroso. Entonces, Jonás, si usted mira un momentico en el libro de Deuteronomio 18:22, Jonás tenía un mensaje en su corazón que tenía que irlo a llevar confiando que Jehová Dios iba con él. Pero él se olvidó que Jehová lo había mandado y hizo y detuvo el obedecer. Dije de Deuteronomio, ¿cuál? Dice: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, Jonás sabía en su corazón que Jehová era Dios misericordioso. Jonás conocía que Dios siempre sabe dar oportunidades al hombre. Sin embargo, la orden era que fuera a pregonar contra Nínive. Él no lo hizo porque en el interno de su corazón tenía temor. Él en su interno corazón pensó: si Jehová tiene misericordia de esta ciudad y la salva, yo voy a quedar como un falso profeta. O sea que yo no voy a ir. Jehová tendrá que buscar otro. Jehová tendrá que buscar a Miqueas, que estaba por ahí vecinito, o tendrá que buscar a Amós. Imagine con lo que le dio a Amós, iban a meter a Amós también en este cuento. Pero yo no voy, porque a veces nosotros tenemos presunción aún para ir a hacer la obra de Dios, como si la obra de Dios fuera de nosotros. O a veces tenemos temor de ir a hacer y ir a hablar lo que Dios nos ha mandado hablar, porque tenemos temor en el corazón, dudando: ¿será de Dios o no será de Dios? ¿O seré calificado profeta mentiroso? ¿O en realidad va a suceder lo que voy a decir? Entonces, Dios dice: cuando Dios nos mande a hacer una cosa, obedezcamos. La desobediencia trae influencia negativa a todos. Dice la palabra que todos los que iban en la nave tuvieron temor. Tuvieron mucho temor en su corazón porque la nave iba a naufragar.
En el versículo número 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Quiere decir que cuando nosotros estamos en desobediencia, las consecuencias y las circunstancias se nos van poniendo cada vez peor. El mar se nos va embraveciendo. Las situaciones se nos van empeorando. La economía se nos va poniendo más difícil. Cuando nos quejamos y hacemos las cosas en descontento. Mire, diezmar en descontento es usted hacer que el mar se le embravezca, el mar de la economía y la escasez le llegue a su corazón y a su casa. Cuando nosotros no hacemos las cosas voluntariamente, con amor, con pasión, porque lo sentimos, porque amamos, porque es de nosotros, con ese sentido de pertenencia a la vida espiritual, las circunstancias se nos ponen peor, porque Dios sabe y conoce nuestros corazones. Él dice que Él pesa el corazón de cada uno de nosotros. Él pesa, Él sabe cuál es nuestra actitud al obrar. Él la conoce. Él sabe cuál es nuestra actitud al ofrendar, a diezmar. Él sabe cuál es nuestra actitud al alabar. Él sabe cuál es nuestra actitud al abrazar. El Señor la conoce. El Señor sabe que todos somos alma y que cada uno manifiesta de acuerdo a la perfección espiritual que tenga, de acuerdo a la madurez. Él tiene misericordia a los que están empezando, pero también nos va demandando a los mayorcitos. Entonces, dice la palabra que el mar se fue embraveciendo. Muchos tenemos que soltar muchas cosas del corazón para que ese mar entre en bonanza, para que ese mar se aquiete, ese mar de tribulación que ahora hay en nuestras vidas se aquiete. Mire lo que sucedió cuando los hombres le preguntaron a Jonás: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Mire lo que hizo el Jonás, dice, y él respondió: tomadme y echadme al mar. Mire lo que produce un descontento, un desacuerdo, no hacer la voluntad, no estar en unidad. Produce en el corazón del hombre mejor deseo de morirse. Él dijo: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Entonces, ¿por qué? Como el Señor me hacía entender, ¿por qué Jonás si era un profeta? Si Jonás era el hijo de Dios, ¿por qué no le dijo a esta gente: oremos para que Dios tenga misericordia de nosotros? ¿Sí ve que la rebeldía, muchas veces la rebeldía nos produce más rebeldía? La desobediencia a veces nos hace producir más desobediencia. Cuando somos tercos, obstinados, soberbios, rebeldes, vanidosos, porque más adelante vamos a hablar de la vanidad ilusoria de su corazón, de llamarse profeta de Dios, lo hizo llevar a ensoberbecerse contra Dios, contra la voluntad de Dios, y deseó mejor morirse. Al ser tirado al mar, ¿qué iba a pasar con Jonás? ¿Se iba a ahogar? Estaban en alta mar. Jonás se iba a ahogar. Él no tenía chaleco de salvavidas. Jonás estaba deseoso mejor de morirse antes de ir a hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Era profeta, era hijo de Dios, era.
y nos puede estar sucediendo a nosotros, que estamos haciendo la voluntad de Dios. Ve que estamos haciendo la obra de Dios, pero en descontento, en desacuerdo. Venimos a la iglesia para que el marido no se enoje. Los muchachos vienen a la iglesia para que el papá no se alborote a las 8 de la mañana en la casa. Las esposas vienen a la iglesia para que el marido las pueda llevar el domingo a cine, a cine, o almorzar en la calle. Oiga, yo conocí de un ministro que le decía a los hijos: si quieren ir al restaurante después de la reunión, todo el mundo se levanta para la iglesia. Y todo el mundo iba, pero ellos no iban por la palabra de Dios, iban era porque iban para leños. Entonces quiero leños, claro papi, temprano, todo el mundo se levantaba. ¿Quién se iba a perder ese asado? Nadie. Entonces, si el papá dice: si van a la iglesia hoy domingo, todo el mundo va a almorzar, o les compro paleta, bueno, lo que cada uno. Dios no quiere eso. Dios quiere que hagamos las cosas con pasión. Pregunta: ¿tenía pasión en el corazón Jonás para hacer la obra de Dios? No. Tenía una obligación interna. Él tenía una obligación interna que no era de Dios, era algo humano. Mire, para uno limpiar esas sillas tiene que tener amor, le cuento. ¿Sí o no, Juan Diego? Para haberse caído este muchacho de ese techo, amor y pasión por la obra. Mire, es que es algo que solamente el Espíritu puede discernirnos y vernos, y ver lo que cada uno somos en Él y lo que hacemos. Llevarnos Leti en la buceta es puro amor del Señor. Tiene que tener pasión y amor y decir: ok, vamos para adelante. ¿Sí o no? Todo lo que hagamos tiene que ser hecho en amor y en pasión. Pero vemos a un profeta que tenía lejos de su corazón la pasión, el amor. Lejos. No tenía pasión por la obra. No le importaba. No le importaba. Tomadme y echadme al mar. Porque no dijo: oremos para que el Dios de la misericordia, al que yo sirvo, ustedes puedan conocerlo y Él nos salve. Si Él no era un pregonero de paz, Él no era un embajador del reino, no estaba llamado Jonás a que la gente que iba en la nave también se convirtiera, ¿cierto? Sin embargo, Él dijo: que me muera y que se mueran ustedes también. A veces somos así: que se muera aquí todo el mundo. Total. Entonces digo: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más. O sea que el Señor, no había misericordia, nada. El Señor decía: no suelto, porque Jonás tiene que humillarse. Hasta que yo no vea humillado a Jonás, hasta que yo no lo vea clamándome, hasta que yo no lo vea quebrantado, reconociendo su mala actitud, no hago nada. El Señor sabía que Él no iba a dejar ahogar al patrón de la nave. El Señor sabía hasta dónde nos lleva. El Señor sabe hasta dónde hace embravecer el mar. Él sabe hasta dónde nos lleva. Él sabe hasta dónde nosotros soportamos. Él sabe hasta dónde nosotros tenemos como esa: hasta aquí llegué. Y ahí ya interviene ¿quién? El Padre. Dice el 14: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. ¿Quiénes clamaron? Los otros. ¿Qué tal? ¿Contradictorio o no? A veces nuestras vidas son tan parecidas a la vida de Jonás, que los demás dicen: ay, que Diosito tenga misericordia de nosotros. Entonces nosotros le contestamos: ojalá que la tenga.
Es que nosotros los espirituales decimos, ojalá que así sea, ojalá que Dios la oiga. Hacemos lo que hizo Jonás. Entonces ellos clamaron al Dios verdadero y tomaron a Jonás, el 15, ¿y qué hicieron? Mijo, pa'l agua. Porque no vamos a... Cuando ellos clamaron a Dios, Dios les dio una fortaleza que ellos no tenían. Mire, antes del 15 está el 14, ¿verdad? Ellos clamaron a Jehová. Cuando Dios vio humillación, Dios ahí mismo trajo respuesta. ¿Sí la ve? En el 14 ellos clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová. Jehová solamente estaba esperando que alguien clamara. Dios está esperando que clamemos, iglesia, que clamemos por su misericordia. Él dice, bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán ¿qué? Misericordia. Y de la misericordia solamente viene ¿de quién? De nuestro Padre. Él dijo, clámenme misericordia, porque yo voy a tener compasión de estos ignorantes que adoran otros dioses y los voy a salvar. Y les voy a dar la fortaleza para que tiren a ese desobediente voluntarioso al mar. Y aquí nadie va a perecer. Es solamente un plan que yo tengo. Todos van a vivir, porque así trabaja Dios. Así trabaja el Señor. Y dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová, se convirtieron. En pleno mar se convirtieron todos los que iban en la nave. ¿Les predicó Jonás? Jonás no les predicó. Jonás no les predicó. ¿Se dejó usar por Dios Jonás? Para nada. ¿Tenía Jonás la actitud de una paloma? ¿Tenía Jonás la actitud de una paloma, que él era muy reposado y muy apacible? Para nada. ¿Nos parecemos a Jonás? No conteste, no se preocupe. Yo me parezco a Jonás, solamente yo me parezco a Jonás. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Sus almas se convirtieron. Mire, se convirtieron al punto que, mire, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Y levantaron altar a Jehová. Después de la conversión y de haber sido salvos, su vida salva, ellos estamos vivos. Hicieron que altar a Jehová. Sacrificaron animales a Jehová e hicieron voto con Jehová: no nos apartaremos de ti. Verdaderamente tú eres el Dios misericordioso, verdaderamente tú eres el Dios clemente, que no dejó que el mar nos tragara. Verdaderamente tú eres un Dios vivo, justo y verdadero, porque nosotros no habíamos hecho nada, sin embargo estuvimos al borde de la muerte. Pero clamamos a ti y tú eres Dios que oye y que responde. Amén. Gloria a Dios. Servimos a ese Dios poderoso. Y cuando tiraron al muchacho al agua, ¿qué pasó? El Señor había preparado un pez muy grande. Mire, antes de que entremos en la boca del pez, clamemos a Dios por la misericordia. Antes de que en nuestras vidas seamos llevados a que el mar se embravezca cada vez más, a que el pez nos trague, significa las circunstancias, los problemas, la economía, la salud, antes de que todas las algas que estaban dentro del animal ese rodearon antes de que nos rodeen los problemas, las circunstancias, las necesidades, la enfermedad, la aflicción, clamemos al Señor de la misericordia. Antes de eso hagámoslo, iglesia. Antes de vernos sumergidos dentro de las circunstancias difíciles. Dice, rodeóme la corriente, decía Jonás. ¿Cómo se sentiría Jonás vivo dentro de un animal? Leí en el diccionario bíblico que
esto es real, esto no es figurado. Muchos dicen que es una historia figurada, pero dice que varios hombres hallaron que fueron vomitados de la boca de un pez grande. Según el diccionario bíblico, esto es real. Esto no es un capítulo figurado que se lo imaginaron, que se lo inventaron, que cayó la ballena. No es ballena, es un pez muy grande que Dios preparó porque necesitaba trabajar con el corazón de Jonás. Entonces, cuando Jonás cayó al vientre del pez, duró 3 días y 3 noches. ¿Cómo sería la angustia de su corazón? ¿Cómo será de angustioso que nos llegue a nuestras vidas una enfermedad terminal y no poder hacer nada, pudiendo habernos cuidado en este tiempo la salud, la alimentación, teniendo tiempo hoy de nutrirnos distinto, de hacer ejercicio, de cuidarnos? ¿Cómo será de duro tener una enfermedad terminal? Eso es caer en la boca del pez. ¿Cómo será de horrible que tú seas de los que hablamos al principio, tenías tu economía buena y de un momento a otro por falta de dirección perdiste todo, te quedaste sin nada? Caíste en la boca del pez, una necesidad, una miseria, una pobreza. Pero Dios dice, si alguno siente que está en la boca del pez, tiene que hacer como hizo Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Oró Jonás a Jehová su Dios desde la circunstancia, desde su problema, desde su aflicción, porque es allí donde tenemos que clamar a Dios. Pues Dios, Él verá qué hace conmigo. No, tienes que clamar al Dios de la misericordia. Tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes con Dios. Si no somos humildes con Dios, menos lo vamos a hacer con el hombre. Si somos tiranos con el único Dios justo y verdadero, si nos quejamos al Dios justo y verdadero, si le rezongamos, le desobedecemos, obramos fuera de su voluntad, ese Dios justo y verdadero, si con el Dios que nos puede salvar obramos así, ¿cómo no vamos a obrar con el humano? Más fácil. Si no respetamos a Dios para hablarle, si no respetamos a Dios y tememos a Dios para decirle las cosas, y no rezongamos más y nos quejamos y decimos, ¿hasta cuándo soportaré esto? ¿Hasta cuándo sufriré? Porque hay gente que se pelea con Dios, hay gente que pleitea con Dios, hay gente que se olvida que es barro, hay gente que se olvida que Él es el alfarero y Él es el que forma la vasija, y que tu orgullo solamente iba a ser humillado, cambiado, transformado, que el orgullo de Jonás, la presunción del profeta, que no quería quedar en vergüenza porque la profecía de pronto no se cumplía, Dios tenía que llevarlo dentro de la boca del pez. Quizá la presunción de tu vida tenía que ser tratada con la necesidad que hoy tienes. Quizá el orgullo de tus hijos tiene que ser humillado con la actitud que ellos hoy tienen contra ti. Porque Dios trabaja nuestros ídolos internos. Dios trabaja lo que cada uno se siente fuerte. Porque hay una definición muy clara de fortaleza. Uno dice, no, es que yo soy fuerte, yo soy fuerte para mentir, yo sé cómo salir de cada mentirita, yo cuadro bien cada palabra que digo. Eso no es una fortaleza, eso es una mentira que tú tienes en el corazón, llamada ligereza, sagacidad. Eso es un pecado interno que tú tienes, que el mundo
lo ha hecho llamar fortaleza, pero eso no es una fortaleza. Una fortaleza es algo espiritual, es algo que sostiene un edificio. Una fortaleza es una columna que te trae bendición para sostenerte. Pero una mentira, un engaño no es una fortaleza, es una mentira, es un pecado que tienes en el corazón que tienes que abandonar. Entonces, Dios nos permite pasar por circunstancias difíciles y muchas veces ir a la boca del pez, pero Él quiere que clamemos desde allí porque Él tiene misericordia para sacarnos. Él no dejó hogar ni a los de la nave, ni a su hijo Jonás. Él no va a dejar que tu vida se ahogue en el problema que hoy tienes. Él no va a dejar que que el mar de tu vida empeore. El simple hecho de venir a oír la palabra y poner corazón a la palabra, poner tu corazón al consejo, Dios tiene misericordia de ti. Amén. Dios lo que quiere es que soltemos esas mentiras que tenemos en el corazón, esas fantasías que tenemos en el corazón, esa vanidad ilusoria, un poco de cosas en la mente y fantasía, un poco de ilusiones que Dios tiene que llevarnos al pez para que muera todo eso. Amén. Capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo. Jonás no le oró desde el altar, ni con el micrófono en mano, ni en el barco. Cuando estaba en qué, en las peores. Porque en vuestras angustias me buscaréis, dice el Señor. Invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Él se sintió desechado por desobediente. Mas aún veré tu santo templo, pero tenía una esperanza en su corazón. Digo, Él es un Dios muy misericordioso. Jehová no me abandona. Mas veré, tenía fe el muchacho allá adentro. Mas veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Usted sabe lo que es tener un poco de órganos del animal envuelto uno ahí. Si uno se asfixia cuando está envuelto en una cobija y en un lugar estrecho, imagínese el muchacho allá adentro. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y el versículo número 10 dice, y el Señor tuvo misericordia de Jonás y lo vomitó el pez. Amén. Vamos a dejar hoy ahí. Tengo la bendición del domingo volver a predicar y vamos a continuar con el capítulo 3 y el 4. Amén. Porque lo que sigue es maravilloso. Dios nos va a ministrar muy lindo esa otra parte. Oremos. Señor, gracias. Tú eres tan bueno, Señor, que nos dejas entender un poquito más tu palabra. Nos permites entender que tú eres Dios de toda misericordia. Eres un Dios de toda oportunidad. Muchas circunstancias en nuestras vidas tenemos que vivir. Tenemos que pasar momentos difíciles. A veces tienen que rodear, como dice aquí la oración de Jonás.
Nos tiene que rodear el abismo, las circunstancias difíciles, las necesidades, las aflicciones. A veces nos tienen que rodear el abandono, a veces el ser abandonados. A veces necesitamos, Señor, que el alga aún se enrede en nuestra cabeza, como a Jonás, que nos veamos al punto de la muerte, en la sepultura, como se vio Jonás. A veces necesitamos sentir que nuestra alma desfallece, que nuestra alma llora, que nuestra alma se siente sola. A veces necesitamos sentir que nuestra alma no tiene ayuda de nadie, Estamos solos en la boca del pez, sin ayuda de un esposo, de una madre, de un hijo, de un hermano. A veces necesitamos vernos desfallecidos, casi que moribundos. A veces necesitamos circunstancias tan difíciles humanamente que tú mismo las utilizas para extender tu misericordia, para mostrarte como el Dios clemente, como el Dios que salva a sus hijos, como el Dios oportuno, como el Dios que se acuerda de cada uno de nosotros, como el Dios que sabe que cada uno de nosotros somos alma y tenemos un espíritu que es el templo que te pertenece y que Él mismo va a cuidar, como hiciste con Jonás. Señor, que nuestro corazón pueda entender en esta noche que de nada sirve hacer la obra si no tenemos el corazón puesto en ella. David decía, por cuanto tengo mi corazón, por cuanto tengo mi corazón, mi alma, mi pasión en la obra de Dios, he traído para Jehová oro para los utensilios de oro, plata para lo de plata, cobre para lo de cobre. Para cada cosa tenía disposición, voluntad, pasión, amor, entrega total. No medía tiempo ni medía hora, solo importaba agradarte a ti y hacer lo que tú le mandarás a hacer. Señor, que Jonás en esta noche nos deje una enseñanza, que aún siendo hijos muchas veces caminamos dentro de la casa de Jehová erróneamente, en descontento, en desacuerdo. A veces no producimos el fruto que Dios quiere que produzcamos y nos vemos afectados en las bendiciones, en la paz, en el reposo. Señor, que cada uno de nosotros en esta noche haya recibido de que cualquiera sea la circunstancia interna de nuestros corazones, hay un Dios que oye y que ve y que tiene su mano extendida misericordiosamente para salvarnos de todo aquello que cada uno no haya logrado alcanzar en ti. Espíritu Santo, gracias. Ayúdanos y sálvanos de nosotros mismos. Señor, en la semana pasada tú le decías a los jóvenes lo que le manifestabas a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Hoy nos dices nuevamente que nos cuidemos de nosotros mismos, porque perverso y engañoso es el corazón, y podemos tener presunción espiritual, podemos tener llamados grandes, podemos ser ministros poderosos en el reino, pero si no estamos en unidad contigo, no nos va a favorecer para nada el sacrificio que levantemos delante de ti.
Espíritu Santo, oro para que cada uno de nosotros en esta noche bajemos la guardia, nos rindamos, reconozcamos que clamándote a ti, cualquier circunstancia en la que nos hallemos, tú nos vas a librar, tú nos vas a salvar. Te mostraste como el que salva al patrón de la nave y a todos los que iban, sin haber conocido de ti, sin ser hijos tuyos, eran simples criaturas. Y tuviste misericordia y los salvaste. Tú fuiste Dios para ellos. Y a Jonás también extendiste tu misericordia. Y hiciste que en medio de su tribulación y de su clamor, la clemencia y la misericordia de un Dios le da oportunidad, pudiera ser libre y ser vomitado por el pez. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, porque la salvación viene solamente de ti para nuestras vidas. Bendícenos, Dios, con tu misericordia cada día. Enséñanos a tener misericordia aún con nosotros mismos, porque somos drásticos aún con nosotros mismos, exigentes con nosotros mismos. Queremos gobernarnos sin tener en cuenta que hay misericordia para nosotros mismos. Espíritu Santo, gracias en esta noche. Sea alabado tu nombre. Oro para que cada corazón hayamos recibido en paz tu palabra. Tú conoces la necesidad y tú sabes, Señor, lo que necesitamos para quietar esta voluntad, para quietar esta alma, para quietar esta obra humana, para quietar las emociones que nos engañan y dañan tu obra y tu mandamiento. Gracias, Señor. Bendigo tu casa en misericordia, bendigo tu casa en clemencia, bendigo tu casa en esta noche y proclamo que tu misericordia está extendida sobre sus hogares, sus hijos, su familia, sus negocios. Tu misericordia se levanta en esta noche sobre todos y cada uno de los que hemos escuchado esta palabra. Tu misericordia se extiende, oh Dios, para que cada uno en esta noche pueda clamar a ti en su necesidad. Y tú, Señor, oigas y traigas una respuesta. Traiga, Señor, una salida a ese problema, que sean vomitados del pez, esa necesidad, ese fracaso, esa aflicción. Hoy podamos ser vomitados de aquella angustia que en este día cualquiera de nosotros hayamos traído a ti, Señor. Oh Padre, solamente en ti confiamos y en tu misericordia. En el hombre no, porque el hombre falla. Tú eres el único Dios bueno. Tú eres el único Dios que salva. Tú eres Jehová, Dios Todopoderoso. Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová, Dios que nos defiende. Jehová, Dios que oye. Jehová, Dios que conoce toda circunstancia en nuestras vidas. Oh Señor, sea alabado tu nombre. Ennoblece, Señor, nuestros corazones. Ennoblécelos, Señor. Oh, llévanos a sentir la misericordia tuya, Señor. Oh Padre, derriba las fortalezas de nuestro corazón. La mentira de creernos capaces, sagaces y listos. Derriba esa mentira, ese engaño. Porque hombres débiles somos, necesitados de un Dios todopoderoso, necesitados de un Dios misericordioso, necesitados cada mañana de tu soplo de vida, de tu aliento, de tu favor, de tu compañía, de tu refugio. Oh, a ti clamamos, Señor, en ti confiamos, Señor. Sabemos ciertamente en quién hemos creído y esta casa está confiada en el Dios todopoderoso, el Dios todo misericordioso. Eres inagotable en tu amor y en tu misericordia, eterna. Dice que es eterna.
desde los cielos hasta los cielos. ¿Y quién podrá medir los cielos? Solo tu gran amor está extendido para que todos hoy le alcancemos. Bendito seas, Señor. Bendigo a tu pueblo en misericordia y en clemencia en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.